Capítulo 2. Comienza la trama de la villana. Cuando Lady Raela se adentró en el salón del trono, su nuevo guardia le sostuvo la puerta. Tan orgullosa como hermosa, Raela esbozó una mueca asqueada. Su mueca se transformó por completo en una mucho más dulce al ver a su rey. Las pruebas demuestran que mi hermanastra es una traidora. ¿Y cómo debería castigar a una traidora? A los traidores hay que condenarlos a muerte, ya sea en la fosa o en la horca. Que la corte sea testigo, declaró el rey. Lady Raela merece morir ahogada en la fosa, con zapatos de hierro en sus pies, para que no pueda nadar hasta la superficie. Se merece un final mucho peor que ese. El guardia de Raela la sacó de entre las sombras. Era un joven delgado con una sonrisa hambrienta. Permítame sugerirle un final aún más infeliz. Incluso los plebeyos alaban el baile de la mujer de nieve y llamas. El rey le prestó atención. Introdujeron los zapatos de hierro en el interior de las llamas y el metal se calentó tanto que refulgía el rojo vivo, como si fuesen dos soles gemelos. «Concédeme un último baile, querida», instó el rey. El rostro de Lady Raela se retorció de miedo. Ya había dejado de ser hermoso. Apartó la mirada de su rey, volviéndose hacia la gélida y juiciosa mirada del Última Esperanza, y después hacia la sonrisa siniestra del guardia. Allí no había nadie dispuesto a ayudarla. Tiempo de hierro. Anónimo. Una calma desesperada invadió a Rey. La nota mental de todas las tareas que tenía que hacer. Número 1. Escapar con vida. Número 2. Después ya veremos. Se echó la ondulante falda roja y blanca sobre el brazo, regresó al dormitorio y tomó un candelabro de oro ornamentado. Tenía una base acampanada, con una serie de serpientes de oro elaboradamente talladas que se enroscaban a su alrededor. Y lo más importante de todo, pesaba mucho. Aferrando el candelabro, Rey regresó sin hacer ruido al pasillo de mármol abovedado. En su dormitorio no había ventanas, pero junto a la puerta cerrada con llave había una pequeña ventana en forma de arco. Los rescoldos del atardecer ardían tras el cristal, teñiéndolo todo de carmesí. Los ópalos que había incrustados en la celosía refulgían como el blanco de unos ojos observadores. Rey alzó el candelabro y apuntó, y entonces la derribaron. Rey se quedó sin aliento al caer al suelo de mármol. Había un hombre tumbado sobre ella, un peso sólido y musculoso que la aprisionaba sobre el suelo. El brazo de aquel desconocido, rodeado de cuero y cuerdas enroscadas, estaba apoyado sobre su pecho. El miedo hizo que su cuerpo se transformase en un puente de agujas plateadas, y los escalofríos que la sacudieron formaron el arco. A Rey se le metió en los ojos un mechón de cabello negro. El frío filo del acero que sostenía contra su cuello dibujó una cálida franja en su garganta. Alguien le había puesto una daga de verdad en el cuello. Su cuerpo se estremeció bajo el de aquel hombre. «Joder, Dios, Batman, no me mates». La tenue luz del atardecer teñía de rojo su mirada. «¿Tengo algún motivo para matarte?», le preguntó. Un guante de cuero ajado, áspero como la lengua de un gato, le raspó el cuello cuando desplazó el agarre sobre la empuñadura de la daga. «Solo soy un guardia más del palacio, no un asesino de palacio. A los asesinos les pagan más». Hizo una pausa. «O al menos eso espero». El estar dentro de un libro estaba demostrando ser una experiencia de lo más surrealista e intensa. Pero también lo era el tener que aguantar que te insertasen un tubo retorcido en las venas en un hospital, como si fueses un batido gigante. Durante los 3 últimos años, Rey había aprendido que no tenía que armar revuelo o gritar. Esto no puede estar pasando. Si te despiertas en medio de una pesadilla, seguías adelante como podías. «Me has pillado. Soy la hermanastra malvada en la habitación enrejada, con un candelabro en la mano. Ahora déjame ponerme en pie. No puedo permitir que saltes por la ventana». El tono cantarín del guardia se transformó en uno mucho más serio. Por un momento, a Rey le resultó hasta conmovedor. «¿Es que no te importa lo que le pasa al resto?», añadió entonces el guardia. «Me vas a meter en problemas si saltas por esa ventana durante mi turno. Mejor tómate algún chupito de veneno de efecto rápido en tu dormitorio». Rey abrió los ojos como platos por la sorpresa.
El guardia enarcó las cejas elevándolas tanto que parecían unas finas franjas dibujadas sobre su piel, como si se estuviesen cogiendo de hombros con la frente. «Quiero vivir», susurró Rey. «No es problema mío lo que quieras o no». «Me conmueve profundamente tu preocupación», repuso Rey. «¿Y si te sobornase para que me ayudases a escapar por esa ventana?» El guardia se puso de pie y puso los ojos en blanco al mismo tiempo. «Por fin, milady. Pensé que nunca intentarías sobornarme». Abrió la ventana de un empujón con el codo. Rey salió corriendo hacia allí y miró abajo y abajo. Bajo la ventana se alzaba un muro de piedra plateada, escarpado como un acantilado. Más allá de ese acantilado solo había negrura y vacío, que apenas se quebraban por el resplandor rojizo que emanaba de una hoguera enorme que ardía en las profundidades del barranco del miedo. Rey se había olvidado por completo del abismo insondable, repleto de muertos vivientes. Eyam era una isla rodeada por mar, salvo por uno de sus costados, donde las llamas y los gemidos se alzaban hacia el cielo. Los muertos eran sus únicos vecinos. El Palacio del Borde era un nombre bastante literal para aquel edificio. Por motivos religiosos, los antiguos reyes de Eyam habían construido aquel palacio en el mismo borde del acantilado, con vistas al barranco. ¿Te marchas ya, milady? ¿O has cambiado de opinión? Ya me lo has dejado todo bastante claro. El sarcasmo no era necesario. El guardia de palacio estaba entretenido pasándose la daga de una mano a la otra. Rey lo observó atentamente. Creía que los guardias debían hablarnos a las doncellas de la corte como si fuésemos cisnes frágiles o estuviésemos talladas en cristal. Las doncellas que vivían en la corte eran las damas de la corte que podían convertirse en reinas en un futuro. Como nadie sabía qué doncella terminaría escogiendo el rey de entre todas sus favoritas para convertirla en su reina, a todas se las trataba del mismo modo en el que tratarían a la futura reina. El guardia se encogió de hombros. «Mis perdones, milady. Solo llevo 12 horas siendo guardia de palacio». «Qué raro». El sistema de Eyam se basaba en 5 estratos. En la cima de la pirámide, brillante como su corona, estaba el gobernante. Justo debajo estaban las familias nobles que poseían tierras u objetos poderosos. Debajo de los aristócratas estaban los sirvientes, a los que se solían referir comúnmente como a los nobles sirvientes, porque podían vivir en el palacio y hacer uso de los artefactos mágicos, aunque jamás podrían poseerlos. Por debajo de ellos estaban los que vivían en la ciudad, fuera de los muros de palacio, y a quienes de vez en cuando se les permitía el paso al interior de sus murallas. En su mayoría eran mercaderes, básicamente plebeyos que se atrevían a intentar conseguir su propio dinero, aunque no pudiesen tener ningún poder de verdad. Y al fondo de la pirámide estaban los plebeyos de verdad, que se dedicaban a cultivar la comida y a limpiar la basura de las calles. La sociedad terminaría colapsando de no ser por ellos, así que los trataban como si fuesen inmundicia. Un guardia de palacio pertenecía a la clase de los sirvientes nobles. Como los aristócratas, sus cargos pasaban de padres a hijos. No podías conseguir, así porque sí, un trabajo dentro del palacio. A Rey le estaba costando entender todas esas inconsistencias en el mundo de aquella historia. «Milady, sí que te han explicado qué hago yo aquí». El guardia le hablaba tan incrédulo como Alice cuando tenía que explicar alguno de los detalles de la trama. ¿Cómo se atrevía a sugerir que estaba siempre en las nubes? «Tenía muchas cosas en la cabeza cuando me lo contaron», espetó Rey. Otra voz resonó desde el pasillo de mármol. «Es nuevo en el palacio. Permítame que le informe sobre los nobles. Somos el barro que se queda pegado en las suelas de sus zapatos, y a ellos lo único que les gusta es que sus zapatos reluzcan. Lady Raela no presta atención a absolutamente nada de lo que concierne a su rey o a su excelentísima persona». A cada lado del pasillo de mármol había una alcoba, de esas en las que podías encontrar bustos de mármol de políticos o reyes muertos. En esas alcobas en particular, cuyas paredes estaban cubiertas con cortinas de cuentas, había gente. Su guardia debió de haber salido de su alcoba cuando la vio junto a la ventana. Cada dama tenía su propio guardia particular y su propia doncella. Al otro lado de la habitación, la mano de una mujer descorrió las cortinas. Las cuentas blanquecinas reflejaron la tenue luz del atardecer, como si fuesen el interior de una concha, emitiendo un brillo iridiscente. El velo perlado se abrió
y dejó al descubierto un rostro gélido y una mirada ardiente. Cuando la mujer se volvió hacia ellos, su mejilla izquierda quedó a la vista. Tenía una marca sobre la piel blanquecina, del mismo tono y con la misma forma irregular que la que dejaría una mancha de vino de Oporto al derrumbarse sobre el suelo. Una chica que solía ir al colegio con Ray cuando era pequeña tenía una marca de nacimiento, pero un verano decidió quitársela. Ray siempre había pensado que le daba cierto carácter, por lo que le apenó que decidiese deshacerse de ella, pero no era el rostro de Ray, ni decisión suya. Aquí no existía la cirugía láser para borrar una marca de nacimiento. La gente solía decir que a Emer la habían marcado los dioses como castigo por todos los pecados que cometería en el futuro. Emer, la doncella de Lady Raela, se había criado con ella desde la cuna. Emer, que siempre había hecho todo lo que Raela le pedía. Solo para comprobar, dijo Rey. ¿Ya hemos pasado por esa gran escena en la que te digo que solo te estaba utilizando? El tono de la futura doncella de hierro era tan afilado como el filo de un hacha. Lo ha dejado bastante claro antes, milady. ¿Servía de algo decir que no lo decía en serio? Puede decir lo que quiera. Normalmente lo hace. Las manos de la doncella estaban apoyadas en su regazo, y su voz no denotaba ninguna emoción. Era tan solo un enorme vacío donde antes había habido sentimientos. No podía sonar tan desprovisto de sentimientos, al menos que alguna vez te hubiese importado mucho a alguien. A Rey siempre le habían gustado los comentarios indiferentes de la doncella de hierro sobre los aristócratas, pero no le gustaba ni un pelo la actitud de Emer en esos momentos. Estaba claro que Emer la odiaba profundamente. En este lugar, Rey no tenía por qué sentir ninguna clase de dolor. El odio de Emer no le importaba, ni siquiera a Emer importaba. No era real. Lo que de verdad importaba era que hallase el modo de salir del profundo agujero que la propia Lady Raela había cavado para sí misma y al que por lo tanto había arrastrado a la propia Rey. Si de verdad estaba en ella, en el corazón de cristal del Palacio del Borde se escondía una planta que podría salvarla. Rey tenía que sobrevivir hasta que la flor de la vida y la muerte floreciese, lo que significaba que tendría que hallar un modo de sobrevivir más allá del día de mañana. El guardia de palacio tosió con fuerza. Estaba recostado en el alféizar, observando el intercambio de miradas de Rey y Emer. Está claro que vosotras dos compartís una gran historia, lo que me resulta de lo más incómodo, porque no os conozco. No conocía a Lady Raela, por lo que lo más probable es que todavía no la odiase. Rey tenía que hacerse amiga suya de inmediato. ¿Cómo te llamas? Ese le parecía el primer paso obvio para formar una amistad. Me llamo Kay. Un nombre que, si Rey recordaba correctamente, solo podía pertenecer a un plebeyo. Las clases más bajas les ponían a sus hijos nombres de objetos que, en ese reino, los objetos tenían poder. Antes de aquel momento, a Rey no se le había ocurrido que esa tradición era de lo más extraña. Salvo que no era la madre de Kay la que le había puesto ese nombre, ¿verdad? El autor de las novelas debía de haber escogido el nombre de Kay, llave en inglés, porque era un guardia, y los guardias eran quienes poseían las llaves de los lugares que protegían. «Milady», espetó Emer a Kay. «No hace falta que te dirijas a mí como Milady», dijo Kay, el guardia plebeyo. «De hecho, preferiría que no lo hicieras». Emer soltó una risa burlona. «¿Cómo es posible que seas un plebeyo?» Rey se arrepintió al momento de haber formulado la pregunta. «No puedes ir por ahí preguntando a la gente por qué son plebeyos. Bueno, ¿cómo te convertiste en guardia de palacio?» Emer, la sombría criada, parecía estar cansada de sus tonterías. El rey lo recompensó por su gran hazaña. La corte lo llama el héroe del caldero. Kay, el irreverente guardia de palacio, no parecía el héroe de nada. «Los títulos son solo para los nobles. ¿La belleza bañada en sangre?» El rey le lanzó una mirada burlona a Rey. «Yo me habría puesto más bien Kay, el irresistible, pero estoy seguro de que la gente se las apaña para hacer bromas de lo más crueles». Era alto, con el cabello oscuro y bastante apuesto, unas cuantas cualidades que a Rey le resultaron de lo más sospechosas. Normalmente,
Si los personajes ficticios eran apuestos, solían ser importantes a medida que avanzaba la trama. ¿Era posible que los personajes secundarios también fuesen apuestos? Tal vez sí. El rostro de Kay no sugería que fuese a tomar parte de ninguna trama dramática. Tan solo que sería el personaje gracioso, el de la sonrisa fácil, con sus cejas irónicas y sus pómulos tan angulosos que eran casi hexagonales. Sus ojos eran grises, y no de un verde esmeralda o de un azul cielo de verano, como los de cualquier otro protagonista masculino, y su nariz era demasiado larga como para encajar con el resto de sus facciones. Aparentaba unos 20 años, la edad de Rey, y era unos cuantos años más joven que Emer. Tenía el cabello negro, pero no una amenazadora melena del color de la medianoche. Sus mechones estaban recortados de forma desigual y surgían como púas de su cabeza, con las puntas cayendo hacia abajo, como si fuese una especie de narciso gótico. Tenía la mirada estrecha e inquieta y el aura de alguien carismáticamente indigno de confianza. Rey pensó que eso le serviría. «Así que realizaste una gran hazaña», señaló Rey. El título del héroe del caldero le sonaba de algo, aunque no conseguía recordar del todo de qué. Si el guardia tenía un título, debía también tener un papel que desempeñar en la trama. Como Rey no recordaba ningún detalle sobre el personaje, lo más probable es que no durase mucho. Solo era un pobre personaje secundario. Rey estaba casi segura de que terminaría muriendo más pronto que tarde. Kay soltó una carcajada burlona. Un grupo de necrófagos logró arrastrarte fuera del barranco. Los apuñalé a todos. Los necrófagos eran los muertos vivientes que algún día pasarían a formar parte del invencible ejército del emperador. Rey no tuvo que fingir que la había impresionado. ¿Y le pediste al rey que te convirtiese en guardia de palacio como recompensa? A muchos de los personajes que salían en los libros de Tiempo de Hierro solo les importaba el deber. A lo mejor Kay se sentía obligado a servirla por su honor. Le pedí al rey que me diese 1000 hojas de oro. En ella, las monedas tenían 4 formas distintas y estaban hechas de 4 metales distintos. Rey no lograba recordar cuáles eran las otras formas y los otros metales, pero 1000 hojas de oro eran muchísimo dinero. ¿Te alegraste cuando te convirtió en guardia?, le preguntó Rey, todavía un tanto esperanzada. No, repuso Kay. Me habría alegrado si me hubiese dado 1000 hojas de oro. Así que a este tipo solo le importaba el dinero. Un villano menor mercenario, claro. Emer suavizó un poco el tono, como si se compadeciese de Kay. Has destacado por encima del resto, así que el rey debe honrarte en proporción. Sin embargo, la aristocracia no quiere a un plebeyo profanando los salones de palacio. Rey comenzó a entenderlo todo. El rey y los nobles te nombraron guardia de palacio, y después te asignaron como guardia personal de una doncella a la que iban a ejecutar por la mañana. Kay no había perdido la sonrisa de labios cerrados en ningún momento. Todo un honor. Vaya, murmuró Rey. Cómete a los ricos y todo eso. El héroe del caldero ensanchó la sonrisa, dejando al descubierto toda su dentadura. ¿Crees que estarán buenos? Su tono denotaba cierta amargura, como un caramelo recubierto de veneno. A pesar de estar sonriendo, estaba claro que a Kay no le hacía ni pizca de gracia su situación actual. A Rey le estaba quedando cada vez más claro que estaba encerrada en una habitación con 2 personas de lo más enfadadas. Una migraña por estrés amenazaba asolarla de un momento a otro. ¿Cómo se las apañaba Lía para salir ilesa de situaciones cercanas a la muerte? Claro, la damisela suplicaba que alguien la ayudase en un susurro que era capaz de llegar hasta el alma de los hombres. ¿Has intentado detenerme para que no me lanzase por esa ventana? La voz de Rey parecía más un ronroneo que un susurro, pero alargó la mano hacia Kay de todos modos. Prométeme que no vas a dejarme morir. Kay le tomó la mano. Rey notó un escalofrío que le recorrió todo el brazo, como si la mano del joven hubiese sido una cerilla encendida y la suya la mecha de una vela. Supuso que los rumores acerca del libertinaje de Raela eran ciertos, pero Rey tenía unas prioridades muy distintas. El cuerpo de Lady Raela podía enfriarse un poco. «Mi lady, si estás tratando de seducirme»,
Kay se inclinó hacia ella, mirándola fijamente a los ojos. Voy a seguir dejándote morir por la mañana. Rey apartó la mano de golpe. No estoy tratando de seducirte. Kay bajó su propia voz hasta un tono sensual. Entonces, ¿por qué has puesto esa voz? Rey hizo una mueca de dolor. Maldita sea. Debería haber sabido que tratar de actuar como la heroína de la historia era una idea ridícula. Raela y su hermanastra no estaban hechas de la misma pasta. La malvada Raela jamás podría conseguir los mismos resultados que Lía. La propia Rey tampoco era la clase de persona de la que alguien se enamoraría a primera vista, o a cualquier otra vista. En su anterior vida, Rey había tenido el novio perfecto. Se había enrollado con él en su cama cuando sus padres no estaban en casa, y le había pedido consejo a su mejor amiga sobre cómo podía hacerle saber que estaba lista para llevar su relación hasta la siguiente fase. Pero entonces Rey se puso enferma. Su mejor amiga se quedó con su posición en el equipo de animadoras y con su novio. Ellos dos tenían mucho más en común. En general, ya nadie tenía mucho en común con Rey. Se había alejado de sus amigos, navegando por un mar de dolor y extrañeza. En el hospital, Rey solía hablar con las ancianas que también estaban sometiéndose a quimioterapia. El marido de una de ellas siempre le traía el desayuno a la cama y le llevaba la peluca a la peluquería. Algunas personas son especiales, le había dicho otra mujer a Rey. Algunas personas han nacido para ser amadas. El marido de aquella mujer la había abandonado el mismo día que la ingresaron en el hospital. Solo la gente verdaderamente especial se salvaba. El resto tenían que luchar por sobrevivir. Al menos, ahora Rey tenía una oportunidad para luchar. ¿Por qué cree que la van a ejecutar por la mañana? La voz de Emer se alzó por el aire, tan afilada como un arma. Dijo que iba a ser a Lady Lía a quien iban a ejecutar. ¿Qué ha cambiado? Una excelente pregunta. Por suerte, Rey recordó la escena de lo que había llevado a la gran muerte de Raela. Su cándida heroína le había dicho a Emer que estaba visitando las chozas de los plebeyos para cuidar de los niños enfermos. Habían encontrado un puñal ancestral en una de las humildes chozas de esos mismos plebeyos. Después le prendieron fuego a la choza con ellos dentro. Cualquier objeto de poder era una apreciada posesión del rey o de los nobles, custodiado y marcado con el sello de la familia a la que pertenecía. Aquella daga era una reliquia de la familia Félix. Solo Lía Félix y Raela, la hermanastra de Lía, tenían acceso a las reliquias de la familia. Las dos estaban confinadas en sus aposentos, aguardando a que el rey tomase una decisión. Emer ya había informado de la visita de Lía a la humilde choza. Lía podría haber sacado la daga escondiéndola dentro de su cesta de medicinas. Era la sospechosa más obvia. Salvo que Lía trabajaba en las cocinas de palacio y les susurraba sus trágicos secretos a las cenizas mientras limpiaba la lumbre. La lumbre estaba conectada directamente con la chimenea que había en la biblioteca del palacio, donde el Última Esperanza se pasaba los días envueltos en sus afanes académicos. El Última Esperanza, el mejor amigo de la infancia del rey y el hombre más incorruptible del país. Le contó al rey que Raela había robado la reliquia de la familia de Lía y que debía de haber sido ella quien había dejado allí el puñal como prueba incriminatoria. Las pruebas de la Última Esperanza habían desembocado en la muerte de Raela. Raela no debía saber nada de eso. ¿Cómo podría el rey explicar lo que sabía? «Sé que me van a ejecutar por él», Rey señaló como una loca a Kay. Él se señaló con un dedo hacia el corazón, o probablemente hacia su jubón, y murmuró: «¿Por mí?». Sus guantes sin dedos eran de cuero negro ajado, que no combinaba en absoluto con el azul y el acero del uniforme de la guardia de palacio. Era la primera vez que Rey veía un jubón en la vida real. Se parecía mucho a un chaleco de cuero. Rey se volvió hacia Emer, ansiosa porque la creyera. «Asignaron a Kay a vigilarme porque cuando van a ejecutar a un noble se da por sentado que sus sirvientes más cercanos también son culpables, y por lo tanto se les ejecuta con él. El rey ama a Lía, no a mí. Si estuviese pensando en ejecutar a Lía, le habría asignado a Kay a ella. Quieren librarse de mí, quieren librarse de Kay, y quieren librarse de ti porque me eres leal.
3 pájaros de un tiro. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Pensar de este modo logró subirle un poco el ánimo a Rey. Por definición, solo existía una doncella que pudiese ser la más bella del reino, pero para los villanos todo era distinto. Este mundo estaba en su contra, así que debían aliarse. Siento tener que contradecirla, milady. Emer no parecía lamentar en absoluto lo que tenía que decir. Cuando alzó la barbilla, a Rey le quedó claro que Emer era alta, con el cabello oscuro y preciosa también, pero actuaba como si desease su propia belleza. Aunque es tradición que a los sirvientes se les ejecute con su señor, esa normativa puede pasarse por alto si otro noble lo solicita. A nadie se le da tan bien peinar y seleccionar vestidos como a mí. Tengo las habilidades necesarias para convertir a cualquier dama en la favorita del rey. Puedo salir de esta yo sola. Todo lo que posee se le confiscará si la ejecutan, así que no tiene nada con lo que sobornarme. Es una mentirosa, así que no me creo ninguna de sus promesas. ¿Por qué debería ayudarla? Hace mucho tiempo, una de sus profesoras le había contado a Ray que las historias las escribían los villanos. Sus deseos y maldades eran los que hacían que la trama siguiese adelante, porque el héroe, en realidad, lo único que hacía era tratar de detenerlos. Al menos al principio, los villanos eran los que estaban al mando. Hubo un tiempo en el que Rey tenía una lista de 50 universidades en las que le gustaría estudiar, pero no sabía qué carrera cursar. Se había apuntado a todas las actividades extracurriculares que había encontrado, pero había terminado siendo la animadora jefe y la presidenta del consejo estudiantil. Rey se había imaginado en varias ocasiones siendo una abogada con instinto asesino que llevaba unos trajes igual de arrebatadores, o una escritora que lograba que todas las historias que publicaba encajasen a la perfección, o una agente inmobiliaria de éxito gestionando un imperio inmobiliario con su madre. Nunca había sabido exactamente a qué quería dedicarse. Lo único que sabía era que quería estar al mando. Ahora tenía que volver a hacerse con el control de todo y ejecutar su plan lo más rápido posible. Tenía que hacerlo en el momento perfecto. Rey, la animadora zorra jefe, esbozó una sonrisa malvada. Haré el juramento de sangre y oro. La marca de nacimiento de Emer destacaba sobre su piel, que se había quedado de repente cenicienta. —¡Está prohibido! —¿Y qué? —preguntó el rey. —Soy malvada. Kay parpadeó, bastante intrigado por este cambio de los acontecimientos. Soy un monstruo sin corazón con un carácter fuerte y una experta en delinearme los ojos con precisión —continuó Rey animada—. Y tengo la firme intención de salirme con la mía. ¿Y qué? ¿Por qué debería importaros que me equivoque? Kay parecía impresionado por su perspicacia. Es cierto. No me importa. Emer no apartó su mirada pétrea de su rostro. Rey se deslizó por el suelo de mármol, con su falda extendiéndose a su espalda como una especie de serpiente rojiza que la perseguía a cada paso que daba, y se puso a soltar un monólogo de villana. Soy una perra traicionera, hambrienta de poder, y sinceramente me encanta. Esas historias que te animan a ser bueno, que te dicen que tienes que brillar en un mundo lleno de inmundicia y aguantar con paciencia cualquier tipo de sufrimiento, son una auténtica basura. Que le den a tener que sufrir. Es demasiado difícil ser buena. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a ser malos. Haceos con aquello que más deseéis con vuestras codiciosas manos ensangrentadas. A esas alturas, los dos le estaban prestando atención. Nunca había dado un discurso motivacional para hacer que alguien se uniera al lado oscuro, pero estaba segura de que los dos villanos opinarían como ella. La otra opción que tenéis es aceptar vuestro destino, pero yo me niego a aceptar el mío. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano por hacerme con el poder, porque me niego a no tener poder alguno. Sería capaz de destrozar este mundo con tal de conseguir lo que deseo. Mucha gente muere sin llegar a hacer nunca nada que les haga destacar o ser recordados. Si maldicen tu nombre, al menos te aseguras de que te recordarán. ¿No soñáis nunca con lo prohibido? Elegid lo incorrecto, elegid el mal. Hagámoslo juntos. Rey juntó sus manos enjolladas en un lujoso aplauso. Villanos, anunció, unámonos. Si con este discurso no había convencido a sus secuaces, al menos se había convencido a sí misma.
Su propia determinación había ido cobrando fuerza a medida que hablaba. Su objetivo se había vuelto mucho más real con cada palabra. Tal vez los héroes se mostrasen un tanto reticentes al principio, antes de aceptar la llamada para emprender una buena aventura, pero los villanos siempre eran los primeros en interceptar esa llamada y robarles el tesoro. Como si estuviese en una misión, Rey se encaminó hacia su alcoba. La belleza bañada en sangre tenía un tocador de caoba repleto de frascos de perfume de cerámica y cajones con incrustaciones de nácar. Rey deseaba recrear esa escena en la que un personaje se miraba al espejo y se le describía a la audiencia su aspecto. Por desgracia, los espejos de Eyam estaban hechos de bronce. Los matices de los rasgos de Raela se perdían sobre aquel lago de bronce, pero logró distinguir un detalle que le resultó de lo más sorprendente. Ray tenía un lunar justo sobre la comisura izquierda. A Rey siempre le había gustado ese lunar. Todo el mundo les decía a los enfermeros de cáncer que se tenían que preparar mentalmente para perder todo el cabello que les crecía en la cabeza. Pero nadie hablaba nunca del resto del cuerpo. El no tener cejas te cambiaba el rostro por completo, y el perder las pestañas te hacía parecer una especie de lagarto. Aquel lunar le hacía saber a Rey que, sin importar lo extraño que fuese su reflejo, seguía siendo ella. Lady Raela también tenía ese mismo lunar. Le resultaba desconcertante volver a ser ella misma, tener un peso que hacía tiempo que había perdido sobre su cabeza y que algo le protegiese y calentase los hombros y el cuello. Rey nunca había tenido el cabello tan largo o tantísimas curvas. El reflejo en el espejo de bronce le mostraba una mujer seductora. Rey había experimentado muchas cosas a lo largo de su vida, pero nunca había llegado a estar en el cuerpo de una mujer adulta sana. La edad adulta debía ser muy distinta para la gente normal. Estaba segura de que no todo el mundo tenía que pasarse sus días sintiéndose como si le estuviesen arrancando a su niña interior y colocando en su lugar a una anciana agotada. Rey sacudió la cabeza. No estaba acostumbrada a tener que soportar tanto peso en la nuca, y abrió el cajón superior de un tirón. No necesitaba hallarse a sí misma en aquel reflejo, necesitaba un cuchillo. En las profundidades de aquel cajón había un cuchillo, así como una serpiente que se despertaba de su sueño, lista para atacar. Rey soltó un grito. Su doncella y su guardaespaldas se le acercaron corriendo. Cuando Emer se fijó en lo que la había sorprendido, se quedó helada. ¿Por qué le sorprende ver a su propia mascota? Rey buscó el reflejo de Kay en el espejo. Estaba recostado contra el marco arqueado de la puerta de sus aposentos, de brazos cruzados. Sin su sonrisa de suficiencia, su rostro parecía muy distinto, vacío de un modo que le resultaba inquietante, como si le faltase un rasgo crucial. La mirada de Emer era una férrea trampa. Rey recordó lo cruel que había sido la señora de Emer con ella, y todos los asesinatos a hachazos que cometería la doncella en un futuro. Al otro lado de la habitación había un armario donde estaban guardados los guanteletes encantados que Raela le había robado a su hermanastra. Con ellos puestos, tenía el poder de una docena de guerreros. Si Rey podía llegar hasta el armario lo bastante rápido, teóricamente podría matarlos a ambos fácilmente. Lady Raela estaba destinada a tener una muerte lenta y horrible. La muerte de Raela era el primer paso para que se cumpliese la profecía. Rey se había zafado de su propio destino. Estaba segura de que podría escaparse también del de otra persona. Pero, ¿cómo? Nadie estaba dispuesto a ayudarla. Aquí todos eran villanos. «Milady, ¿qué nos está ocultando?», preguntó Emer con su voz implacable.